Leemos la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 27. Dice así la palabra del Señor. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vamos a meditar la palabra en el tema la grandeza de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra que Dios es grande, que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón. Amén. Y el hecho de que Dios es grande garantiza para nosotros, para el pueblo de Dios, la bendición, porque sabemos que Él hace lo que sea y puede hacer lo que sea para bendición de su pueblo. Amén. Lo primero que uno mira o debe mirar es que Dios dice que es inmenso. Inmenso. El vocablo inmenso equivale a sin medida. O sea que Dios no está sujeto a las limitaciones que el espacio impone. Él es espíritu infinito que trasciende todo el espacio, capaz de estar presente con toda la plenitud de su ser en todos y cada uno de los lugares existentes posibles. Eso es inmenso. Él está en todas partes, en todo lugar posible. Amén. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra y me asirá tu mano. Mire bien, no hay lugar donde Él no esté. Por eso es que el hombre no se puede esconder. Le es en vano cuando el hombre va a hacer algo que ya la conciencia le está diciendo que no es agradable a Dios, puesto que se dispone a mirar para toda parte, mira para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque ya la conciencia está trabajando y diciéndole que eso que va a hacer no es del todo agradable a Dios. Y es en vano. ¿Por qué? Porque Dios lo ve. Está en todas partes, porque Él es inmenso. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Dios lo ve todo, lo sabe todo, está en todas partes. Amén. Cosas que uno tiene que tener muy en cuenta, porque depende de lo que uno crea, y esta es la palabra de Dios. Depende de eso es que uno va a vivir, cómo va a vivir. Amén. Dios trasciende todo espacio y no puede ser coartado por ningún lugar. Por ningún lugar. Donde estaba Dios antes de que existiera el mundo, ¿dónde?
Esa palabra antes, porque la gente se pregunta, cuando no percibe bien, cuando no entiende bien eso de la inmensidad de Dios, se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba antes? Pero esa palabra antes parece implicar que hubo un antes, cuando no existía el tiempo, porque es que para Dios no hay tiempo. Amén. La eternidad no cabe, en la eternidad no cabe ni el antes ni el después. Dios vive en un eterno presente. Ese concepto de tiempo, Dios lo crea para nosotros. Amén. Lo que pasa es que la Biblia usa esa palabra para expresar que cuando el mundo comenzó, Dios ya existía. O sea que es antes de lo que Dios creó. Ahí en ese estado, en ese tiempo, ya Dios estaba. Pero para Él no existe el antes ni el después, por su inmensidad, por su grandeza. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él siempre es Dios. Eso de antes, vemos, es de que formase, de que Él le diera un principio, pero con respecto a nosotros. Por eso dice el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio para nosotros, no para Él. Amén. Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y Juan capítulo 17 verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tremendo, man. Antes que el mundo existiera. Dios no estaba en ninguna parte, porque Él mismo era su propio lugar. ¿Sí entiende? Él era su propio lugar, por decirlo de alguna forma. Pero ahí en Él no hay ese concepto de antes y después. Repito, lo crea para nosotros. Amén. Dios es eterno. Mire la grandeza de Dios, inmenso. Y ahora Dios es eterno. La inmensidad de Dios tiene que ver con el espacio. Todo lugar. No hay lugar donde Él no se encuentre. Pero la eternidad tiene que ver con el tiempo. Podemos decir que la eternidad es un indivisible presente que dura siempre. Un presente que no se puede dividir, siempre es el mismo, está ahí, dura siempre. Amén. Nosotros como seres en el tiempo no podemos concebir la eternidad y nos lo imaginamos como un tiempo sin principio y sin fin. Amén. Se dice que el idioma hebreo, que en él fue escrito el Antiguo Testamento, no tiene presente. Y con mucha razón, porque el presente no existe para nosotros como algo indivisible. Nosotros decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Pero no es el tiempo, somos nosotros los que pasamos. ¿Se entiende? Con el desgaste de existir, entonces no tiene lógica cuando decimos, yo tengo 50 años. No, eso es una ilusión. Tal vez me he gastado 50 años. ¿Sí o no? Cuando esos 50 años ya no los tenemos. ¿Cierto? Ah, que yo tengo 30 años. No, ya no los tiene, ya se los gastó. Amén, hermano.
Lo que uno no sabe es cuántos le quedan. Ahí sí pudiera uno decir de pronto, tengo 30 años para gastar, si supiera que se va a morir dentro de 30 años. ¿Ve? Entonces, el Antiguo Testamento nos dice que Dios es desde el siglo y hasta el siglo, ya lo leímos. Y el Nuevo Testamento lo presenta como el que es, el que era y el que ha de venir, donde se le atribuye a Jesucristo, por medio de ese versículo, la eternidad, descomponiéndola en los 3 tiempos. ¿Sí? Porque Él está ahí siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Siempre. Amén. Por eso decimos que Él es eterno. Diferente a la eternidad que nos promete a nosotros. Porque a nosotros nos ha dado vida eterna, pero nosotros sí tuvimos un principio. Dios no. Amén. Dios es la verdad. Tiene que ver con la grandeza de Dios. Dios es la verdad. Juan capítulo 17 verso 3 dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. El único Dios verdadero. Él es la verdad. Amén. Solo Él es genuino y verdadero. Nadie más. Él es la misma verdad, trascendental. Y frente a todo lo que existe, Él es la verdad. Amén, hermano. Por eso Dios no puede ser autor del pecado. No puede. Porque el pecado es mentira. Y si Él es verdad, entonces Él no puede ser autor del pecado. Porque hay algunos conceptos teológicos que dicen que Adán tenía que pecar, que porque él era de naturaleza pecaminosa y tenía que pecar, corrupto, siempre perverso, malo, entonces eso haría que Dios creó al hombre de esa forma. Él no tenía por qué pecar. Si él le obedece a Dios y no come del fruto, no peca. Entonces Dios no puede, hermano, ser autor del pecado, porque el pecado es mentira. Amén. Antes de crear el universo, Dios ya tenía el plano de toda la creación. Mire lo que dice Proverbios 8:22 en adelante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y así sigue todo ese capítulo 8 de Proverbios, hablando de Cristo, de la sabiduría encarnada en Cristo, que ya todo estaba diseñado. Dios, por su grandeza, por su conocimiento de todas las cosas en nuestros términos pasadas, presentes y futuras, Él ya tenía el plano, conocía todo lo que había de existir, como el único arquitecto que conoce el plano de su obra. Amén. Este conocimiento es eterno y perfecto. Amén. Por tanto, es intuitivo, sin necesidad de discurrir, simultáneo, o sea, sin sucesión de ideas, y exhaustivo, o sea, sin perder detalle. ¿Ve? Nada se le escapa. A Dios nada se le escapa.
Imagine que el Salmo 139 dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Lo que usted va a hablar mañana, pasado mañana, dentro de un año, 10 años, 20, si fuera posible, que uno pudiera, digamos que estamos aquí todavía en la tierra dentro de 30, 40 años, lo que vamos a hablar dentro de 30 o 40 años, Él ya lo sabe. ¿Cómo pretende la persona, un ser humano, ocultarse de Dios? Amén. Tremendo, man. Todo lo conoce, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Por eso es que David dijo en el Salmo 139, verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo comprender. Amén, hermano. Dios es grande, precioso. Qué bueno que sea nuestro Dios. Podemos contar con Él para lo que sea. Vale la pena, hermano, ser de Dios. Como decía el coro, ayer prometí ser de Cristo, hoy lo prometo también. Y mañana, gloria a Dios, seré de Cristo. Qué bueno no zafarse de las manos del Señor. Disfrutar de su grandeza. Amén. David se dio cuenta de que Dios sabía todos sus actos secretos y aún antes de realizarlos. Su sentar, él dice ahí en el Salmo 139, su sentar, su andar, su reposo, sus pensamientos, sus palabras, antes de que estuvieran, repito, en su lengua. ¿Y sabe qué dice? ¿Cómo dice David? Desde lejos. Porque como Él está en todas partes. Para nosotros que decimos, no, es que Él está en el cielo. Ah, bueno, desde lejos Él sabe eso también. Aunque Él está en el cielo, también está aquí. A su nombre, gloria, man. Amén. Entonces, si Dios por ser eterno todo lo tiene presente, no es de extrañar que conozca lo que para nosotros es futuro. Él ya lo sabe. Mire, para que tengamos más o menos una idea más clara, ubíquese usted en este momento en su mente en un video. Usted tiene, hoy con la tecnología, se puede, usted tiene en YouTube un video, ¿cierto? Y usted, ese video, lo puede poner en la mitad, lo puede volver atrás, lo puede mirar adelante a ver qué es lo que va a pasar adelante de ese video. ¿Sí? No solo usted puede irlo desarrollando o reproduciendo y dándose cuenta de las cosas que van pasando ahí mientras lo observa, no. Usted puede adelantar, retroceder, ir atrás, quedarse ahí. Ese es el tiempo en Dios. Dios adelanta, Dios conoce, Dios ya sabe. Allá adelante lo que nosotros vamos a hacer, a pensar o a hablar. Y sabe lo que hicimos. Y sabe lo que hacemos. A su nombre, gloria, hermano. Amén. Él sabe todo. Amén. Los actos humanos son conocidos porque van a suceder. Entonces no es de extrañar eso, hermano. Dios conoce. Para nosotros es futuro, para Él no. Conoce todas las acciones humanas. Ahora, puede quedar una pregunta en el aire. Los actos humanos, lo que nosotros vamos a hacer, son conocidos porque van a suceder o van a suceder porque son conocidos. Póngale ojo a eso. Que ahí es donde falla esa doctrina llamada la predestinación. Porque una cosa es predestinar y otra cosa es determinar. Entonces lo que va a suceder, Dios conoce
lo que va a suceder. Nosotros nos va a suceder algo en el futuro, o vamos a reaccionar o vamos a tomar ciertas decisiones. Entonces, eso conocido es conocido porque va a suceder, o va a suceder porque ya Dios determinó que fuera así. Amén. Será determinado por Dios lo que nosotros, o como nosotros vamos a responder. Precede lógicamente la presciencia a la predeterminación. O sea, el conocimiento anticipado de Dios es primero la presciencia, o es primero la determinación, que Dios determine, que Dios diga esto va a suceder. ¿Qué es primero? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Según eso, en la presencia de Dios, ¿qué vamos a creer? Si Dios conoce lo que va a suceder, porque lo ve sucediendo en su conocimiento anticipado de todas las cosas, su ciencia va detrás de los hechos. No es Dios quien programa toda la historia. Si el hombre actúa así porque Dios lo ha programado, entonces ¿dónde queda la libertad o el libre albedrío que Dios le dio? ¿Sí ve por qué está mal definido la predestinación como la definen algunos? No, es que ya estos van a ser condenados y aquellos van a ser salvos porque Dios predestinó. No, Señor. Si eso fuera un decreto, entonces estaría determinado por Dios, pero no lo es. Porque somos salvos en Cristo, de acuerdo o depende a cómo usted y yo reaccionemos frente a Cristo. Llega un día en la vida de cada persona en que se le aparece Cristo, se le pone enfrente y le dice: yo soy tu Salvador, y usted decide, lo acepto, vivo para Él, o lo rechazo y vivo para el mundo. Depende de esa decisión, usted es salvo o no. No porque Dios haya determinado que usted sea salvo o perdido, no. Eso no es predestinación, eso es determinación. Lo que pasa con Cristo en la cruz. Pedro dice a los judíos que vosotros, por el determinado y anticipado consejo de Dios, prendisteis y matasteis en una cruz. Eso sí estaba determinado por Dios. Como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso sí lo determinó Dios. Pero que usted sea salvo o no lo determinó. Lo predestinó, claro. ¿Qué es la determinación? Es que Dios se hace, vamos a decirlo así para que entendamos, Dios se hace un proyecto de vida con usted, conmigo, con la humanidad. Un proyecto de vida. Así como usted se hace un proyecto de vida con un hijo suyo. ¿Sí? Usted tiene un hijo y usted dice: yo quiero que este niño sea un médico. Entonces usted le da el estudio, va preparando todo. Inclusive hay gente que hasta guarda dinero de antemano durante muchos años, mientras el muchacho o la muchacha estudia la primaria, el bachillerato, va guardando dinero para luego pagarle la carrera porque quiere que sea un médico. Ese es el proyecto, está predestinando el futuro de esta persona. ¿Sí? Y termina su primaria y termina su bachillerato, pero llega el momento de la decisión. Como no es una determinación del padre, el padre no puede determinar qué va a ser su hijo, pero sí predestina. Pero llega el momento en que el hijo dice: no, yo no quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero. El padre predestinó, pero no pudo determinar, porque depende de la decisión del hijo. Dios nos predestina para todo, inclusive mandó a su hijo a morir en la cruz. Pero llega el momento en que usted decide y yo decido creer o no, aceptar o rechazar a Cristo. Amén. Entonces ahí está. ¿Dónde quedaría la libertad? Dios conoce todo lo que el hombre haría en cualquier conjunto de circunstancias. Dios conoce eso, Dios lo sabe. Al escoger un plan determinado de la historia del mundo, ya sabía de antemano lo que cada cual había de hacer, cómo iba a responder.
Claro, ¿cómo no va a saber Dios eso? Pero no lo determina así. Amén. En las futuras circunstancias en que se habría de encontrar el individuo, algunos tienen muy buenas razones para refutar desde el plano filosófico dicha solución, porque leen en la Biblia algunos textos que parecen decir, pero no lo dicen. Mire, Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Entonces, como ahí sí hay una determinación de Dios, tanto que el Señor Jesucristo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Mire que ahí sería, si fuera posible y el Señor Jesucristo pudiera tomar otra decisión, hubiera sido predestinación. Pero como dijo, si es posible, Dios le dijo, no es posible. Y por eso al otro día murió en la cruz. Era una determinación de Dios. Entonces por eso también quieren aplicarle a la decisión del ser humano de aceptar o rechazar a Cristo, le quieren aplicar lo mismo, que eso es predestinación. Y no es así. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, a estos también los predestinó. Mire que hay diferencia. En Hechos 2:23 dice, entregado por el determinado consejo de Dios. En cambio aquí dice, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. ¿Ve? Algunos aceptan o aceptamos ser hermanos de Cristo. Nos acogemos a ese plan, a ese proyecto de vida que Dios preparó y llevó a cabo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, de escogernos en Cristo. O sea que si aceptábamos a Cristo y nos íbamos con Cristo, creíamos en Él, entonces estaríamos en ese predestinio. De resto no. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, Dios influencia, Dios trata, Dios lleva a la persona, la va tratando, inquietando, en fin, le va hablando para que se vaya por el plan que Él desarrolló, pero no lo obliga. Amén. A Él le gusta voluntariamente todo, como le dijo David a Salomón: tú, hijo mío, sírvele con ánimo pronto, con ánimo voluntario. Amén. A Dios no le gusta, no le interesa nuestro servicio obligado por fuerza mayor o porque toca, así como hay gente que dice: ¿vas para el culto? Ah, sí, hermano, toca ir al culto. No, al Señor le gusta lo que sea voluntario, hermano. Amén. Voluntario. Por eso le dio al hombre libre albedrío. Amén. La libertad. Oiga, libre albedrío es para el hombre una libertad, y la libertad requiere que el mal y el bien se hallen juntos en el mismo lugar en cada decisión del hombre. Amén. El mismo, ahí el bien y el mal. Si hay una determinación de Dios, si Dios dice, este es para que sea condenado y este para que sea salvo, entonces ¿de qué sirve el libre albedrío? Ahí es donde decimos que entonces Dios fue el autor del mal, porque Adán no tenía otra. Como no tenía libre albedrío, no tenía otra, tenía que pecar. Entonces Dios creó las cosas así, y eso no es verdad. Dios le dio libre albedrío. El pro y el contra son necesarios en una deliberación. Necesarios. Si yo tengo algo para escoger, tiene que haber por lo menos dos cosas de las cuales voy a escoger una.
¿Sí o no? Que pertenece esencialmente al rol de la libertad. Cuanto más claro es el conocimiento que la persona tiene de los valores, oiga bien, cuanto más claro es el conocimiento que tenemos de los valores, de lo que es verdad, de lo que vale, de lo que sirve, entonces más puro y seguro es el ejercicio de la libertad. Va a ser más puro y más seguro lo que yo voy a decidir, porque tengo claro cuáles son los valores. Entonces voy a irme más fácil por lo que es verdadero, por lo bueno. Amén. El problema es que la fascinación del mal que hay debajo de la capa del bien convierte la libertad en libertinaje. Eso es lo que sucede hoy en día. Y solo cuando el verdadero bien absoluto aparece como el único verdadero y los demás valores aparecen como subordinados a esa verdad, a ese valor, es que el hombre puede hacer un recto uso de su libertad, de su libre albedrío. Amén. Ya ahí en esos términos el hombre verá si escoge lo bueno o lo malo. Ahí estamos en Adán, porque cuando Adán, él conocía el valor del bien absoluto. ¿Sí o no? Hasta ahí él conocía todo lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había dado, dónde lo había colocado, todo bueno. Y vio Dios que era bueno, dice, siempre, ¿cierto? Cuando Dios crea. Entonces Adán estaba ahí con su libre albedrío para hacer uso recto, correcto de su libre albedrío, su libertad de escoger. Y tenía los valores ubicados donde debía de ser. Pero viene la corrupción, viene la distorsión de esos valores por la serpiente. Y aún teniendo esa facultad de poder escoger bajo los parámetros de un valor absoluto, de un bien absoluto, él quiso escoger el mal, desobedecer a Dios. Amén. Por eso solo en su inocencia original fue el hombre verdaderamente libre de escoger. Él era libre. Hoy no. Hoy ningún hombre es libre. Por eso dice el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque es la verdad la que nos enseña los valores del bien absoluto, que es Dios. Amén. Desde el momento en que quiso ser como Dios, contra la voluntad de Dios, invirtió los valores supremos, los valores únicos, absolutos o del bien, sustituyendo el amor al bien supremo por el egoísmo. Como el hombre en sí mismo no es fuente, sino canal o depósito de la bondad de Dios, él no es fuente, él no es bueno por sí mismo, sino que es canal o depósito de la bondad, de la bendición de Dios. Al romper la comunión con Dios, con el bien supremo, perdió el paraíso. Y perdió la fórmula de la felicidad. A partir de ahí viene la tristeza, el mal para el hombre. Jeremías dice allá en el capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Oiga bien, mire que es lo mismo de Adán, mire. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Adán se fue a mendigar a los valores del mundo, que son ficticios, que son efímeros, que son temporales, pasajeros, y dejó el bien absoluto que es Dios. Amén. Dos distintas actitudes proceden de dos distintos amores. Oiga bien, hermano, por eso es que la palabra nos dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque
dos distintas actitudes proceden de dos distintos amores. El amor de Dios, oiga, el amor de Dios a Dios que culmina en la negación del sí mismo. O el amor de mí mismo que culmina en la negación de Dios. Amén. Qué tremendo, man. Ahí es donde el hombre decide. Libre albedrío, libertad. Ahora, Dios es amor. Oiga bien, esa es una frase, es una de las tres frases o de las tres definiciones de Dios que nos ofrece el Nuevo Testamento. Hay tres definiciones. No solamente que Dios tiene amor o que ama, sino que es. Tres definiciones iguales hay en el Nuevo Testamento. Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es luz. Tres. El amor es en general la tendencia hacia el bien. La tendencia hacia el bien. Y esa tendencia recibe tres nombres distintos según tres referencias distintas. Mire, amor de complacencia, el amor de complacencia, que se deleita en el bien que existe, el bien que ya existe. El amor se complace, digámoslo así, en lo bueno, en el bien que existe, se siente bien ahí. Amén. El bueno. Dios creó al hombre recto y bueno, justo, pero él buscó muchas perversiones. Pero el hombre bueno se complace en el bien que existe, en Dios, que es la bondad, que es bueno. El amor de benevolencia, que realiza el bien que todavía no existe. Amén. Dios es benevolente, también tiene el amor de complacencia, pero es benevolente porque Él realiza el bien por toda la humanidad y por su creación, el no existente, y nosotros sus hijos podemos imitar eso. Amén. Y tercero, el amor de concupiscencia, que busca el bien para provecho propio. Ya es un amor egoísta. Que parece amor, pero que busca lo suyo propio, su bienestar, su comodidad, su razón. Muy diferente a estos dos amores, el que busca, el que se deleita en el bien, o el que realiza el bien que no existe para que llegue a existir. Amén. Por el contrario, solamente busca el bien para su bienestar, su provecho, su gusto, no para el demás. La mente divina se identifica con la verdad de su esencia y por tanto no puede, oiga bien, no puede menos de ver claramente en ella el supremo bien. Dios lo único que ve es el supremo bien. Dios solo se complace en el bien. Donde quiera que se encuentre, se lanza hacia el bien con todo su ímpetu infinito de su voluntad. Oiga bien, esto es lo que constituye la base de la santidad moral de Dios. Amén. El amor como bien difusivo de sí lleva a Dios a comunicarse necesariamente entre las tres personas de la deidad. Por eso en cierta ocasión estudiamos que Dios tenía que ser, que si Dios es amor, entonces Dios tiene que ser trino. Si Dios es amor, no puede ser uno solo, porque el amor es
Dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar. Entonces, si Dios es amor y el amor es dar, y si era solo, ¿a quién se daba? ¿Ve? Ahí necesariamente se comunica ese amor entre las tres personas de la deidad, libre, espontánea y generosamente. También se comunica hacia el exterior, hacia otros, hacia los demás, hacia su creación. Amén, hermano. Pues Dios es interior a todo lo que existe creado, a otros seres que reflejan su bondad. Este es el divino amor de benevolencia, fuente de todo bien. Ahí se manifiesta el amor de benevolencia de Dios. O sea, hablamos del de complacencia y del de benevolencia. Amén. Mire, Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da. El amor da. El amor nunca exige. Ahí es donde se convierte en amor de concupiscencia. Amén. Verso 27 y 28, ahí mismo en Hechos 17 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos. Amén. Ahora, en cuanto al amor de concupiscencia, no puede darse en Dios. Ese amor no se da en Dios sencillamente porque siendo Él, siendo Dios, el bien absoluto, entonces Él es rico. Dios es rico, inmensa e infinitamente rico. Y no hablamos de dinero como hoy que dice la gente, aquel es rico porque tiene plata. No, no. Rico en todo bien, porque Él es el bien absoluto. Y por tanto no puede conseguir ningún provecho de otro. Como Él es rico, infinitamente rico, Él no necesita conseguir bien o sacar provecho. Entonces en Él no se da el amor de concupiscencia, porque el amor de concupiscencia busca lo suyo propio. ¿Sí entiende? Maravilloso el nombre del Señor. Amén. Entonces Él no puede conseguir provecho de nada. Antes Él da a todos, como lo acabamos de leer. En pocas palabras, es imposible que Dios sea egoísta, porque el amor de concupiscencia es egoísta, lo suyo propio. Es imposible, no difícil, imposible que Dios sea egoísta. ¿Y usted no ha visto personas que le reclaman a Dios? Ay, Dios, pero porque usted tal cosa, como si Dios hubiera cometido alguna injusticia con ellos o hubiese actuado egoístamente con ellos. Y es imposible. Amén, hermano. Lo que Dios busca de nosotros es nuestros corazones para llenarlos de amor, de su misericordia y de su compasión. Él no busca nuestros bienes. Por eso también en una ocasión decíamos que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Es que voy a ir al culto entonces, voy a ir al culto a ver, como si Dios necesitara de nosotros, como si Dios necesitara de nosotros. No, hermano, olvídese. Uno viene al culto es porque necesita de Dios. Necesita de Dios. Y bastante, de sus riquezas, de su grandeza, de su amor, de su señorío, de su poder. Amén, hermano. Él no busca nada de nosotros.
Él no busca nuestro dinero, ni nuestros bienes, ni nada, hermano. Busca nuestro corazón. Busca que le amemos, que le sirvamos. Amén, hermano. Mire, Romanos capítulo 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, oiga, es rico para con todos los que le invocan. Va, cierra. Amén. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Usted es rico, man, no necesita de nada ni de nadie. Amén. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No necesita leer más ahí. Suficiente con eso. Rico en misericordia y con ese amor que nos amó. Que Juan dice allá en Juan 3:16, dice, de tal manera. O sea, le hace una incidencia tremenda, porque es que no se alcanza a medir, hermano. Nadie es capaz de medir la intensidad del amor de Dios. Amén. Por eso es que al Señor le repugnaban. ¿No es que Él dice por ahí en Isaías que los sacrificios de los judíos los tenía en fastidio, en abominación? Le repugnaban los sacrificios manchados de iniquidad que ofrecía el pueblo en el Antiguo Testamento. Así como hoy, oiga bien, le repugnan los cultos llenos de ostentación farisaica, de gente muy religiosa que le piensa hacer un favor a Dios. ¿Sí entiende eso? Ubicándose al margen, a la orilla de una religión pura y sin mácula, como habla Santiago. Es solo ostento. Mucho culto hoy en día, mucho servicio, y no me refiero al ejercicio de las actividades dentro del culto, sino lo que venimos a ofrecerle a Dios, porque es que el verdadero culto, la gente dice es que no, vamos a ofrecerle a Dios un culto, vamos a hacer un culto bien glorioso, vamos a, como dice la cuñita de hoy en día, vamos a provocar la gloria de Dios, como si uno provocara la gloria de Dios. No, me refiero a que venga uno humillado en un espíritu de adoración y alabanza a rendirle culto a Él. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, hacer algo como para Dios, no egoístamente, no egocéntricamente. Por eso es que a todos nos intima lo que dijo el profeta Oseas, y lo repitió el Señor Jesucristo: misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Mateo 9:13. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Capítulo 12, verso 7. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenarías a los inocentes. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Verdaderos cristianos. No cristianos nominales, de mucha pompa, con cultos de mucho protocolo, mucho exhibicionismo y nada de vivencia espiritual. Eso es del corazón. Eso emana del corazón. Y emana de un corazón agradecido, de un corazón que ama a Dios y que tiene gratitud por lo que Él ha hecho. Amén. Por eso depende de nuestra voluntad y poder el rendirle a Él culto como debe ser. Derrotar lo que estorbe, lo que impide, dejar a un lado lo que nos sirve y dedicar a Dios culto, honra, gloria. Amén, hermano. Aleluya. Para el creyente, la seguridad de obtener lo deseado está garantizada a los que están en Cristo y piden ayudados por el Espíritu Santo. Uno debe depender, primero, estar en Cristo, cerciorarse, consciente en el Espíritu, buscando de Dios y estar seguro que está en Cristo. Porque esto no es religión, esto no es de, no, yo voy a misa y ya, entonces ya como va a misa y cree en Dios, entonces ya. No, esto no es así, hermano. Yo tengo que estar claro, seguro de que estoy en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estoy en Cristo. Ahora, ayudado por el Espíritu, dependo del Espíritu, no de mis facultades que crea tener, ni de mis capacidades, ni de mi sabiduría, ni mi destreza, nada de eso. Dependo del Espíritu. Y tercero, conforme a la voluntad de Dios. Es la única forma, la única, para que el hombre pueda participar de la omnipotencia de Dios, o sea, de su grandeza. Amén. Tremendo. Y el Señor Jesucristo dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, hermano. Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecierais en mí, mire, estar en Cristo, en mí, estar en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Meta sus deseos, lo que pide, lo que quiere, en ese lienzo triple de estar en Cristo, de depender del Espíritu y de que sea conforme a la voluntad de Dios. Métalo ahí en ese lienzo, cuélelo ahí, digámoslo así, a ver si nos entendemos. Y entonces dice el Señor: pida todo lo que quiera y le será hecho. ¿Ve? Entonces, ¿por qué hay faltas? Entonces, ¿por qué hay cosas que nosotros no podemos y que a veces sufrimos y llevamos, perdóneme la expresión, llevamos del bulto y estamos quejándonos a veces y estamos suplicando y diciendo que por qué hay cosas? ¿Por qué? Algo está fallando en esos tres asunticos que dice aquí la palabra, man, que enseña. Estamos en Cristo.
Si permanecéis en mí, está en Cristo. Ya examinó, ya vio que es conforme a la voluntad de Dios, que no es egoísmo, que no es buscando lo suyo propio, su comodidad, su satisfacción carnal. Y depende del Espíritu. Pida lo que quiere y le será hecho. Amén. El verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Miren, y entonces viene: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Mano, esto no es religión, repito, esto no es religión. Aquí no es que porque yo voy al culto, es que yo voy al culto, yo voy y le canto a Dios como si, ¿me entiende? Esa es como la idea que está arraigada. Voy y le canto a Dios, ¿qué más quiere? No decimos eso, pero es como si lo dijeran: ¿qué más quiere? Ya le canté, ya le adoré, ¿por qué no me da? Porque no es así. No es así, es bajo este lienzo, hermano. Amén. Tremendo. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué me eligió? Para que llevemos fruto y el fruto permanezca. Amén. Así podremos nosotros disfrutar de la grandeza de nuestro Dios, porque Él es grande, ya lo vimos. Él es grande, hermano. No es que la gente cuando recibe una bendición de Dios, que de pronto la ha estado esperando mucho tiempo, o la acaba de pedir, lo que sea, pero recibe ay, Dios es grande, hermano, Dios es grande. Eso le gusta a uno, ¿cierto? Bueno, para que podamos disfrutar de la grandeza de nuestro Dios. Póngase de pie, hermano, y dele gracias al Señor.